Siguiendo con las clases de Física 2 del año 2020, vamos a ver transmisión de calor por radiación. Imaginemos que tenemos un objeto caliente rodeado por otro cuerpo totalmente negro y en el medio de los dos hay vacío. ¿Qué va a pasar una vez que el tiempo haya transcurrido? Este objeto caliente va a entrar en equilibrio térmico con ese cuerpo. Esto es debido a la radiación electromagnética que emite ese objeto caliente. La radiación es la energía emitida por la materia en formas de ondas electromagnéticas o fotones, como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Una principal característica es que no requiere la presencia de un medio interventor, como ocurría en los casos que habíamos visto anteriormente, y que todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten radiación térmica. Ejemplos de esto es nuestro planeta Tierra, que recibe las radiaciones del Sol, pero también asimismo emite hacia el resto de los otros cuerpos celestes. También hay en la atmósfera muchos fenómenos de estos, mezclados con convección, con conducción, y así también el fuego que tenemos de un hogar, por ejemplo, no solamente está emitiendo por convección, sino también están teniendo el fenómeno de radiación. La radiación se refiere a la emisión continua de energía desde una superficie de cualquier cuerpo que esté por arriba del cero absoluto y se transporta en forma de ondas electromagnéticas a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros segundos o 300.000 kilómetros por segundo. Dentro de esta característica de ondas electromagnéticas tenemos radiaciones infrarrojas, luz visible, rayos X, rayos gamma, dentro de todo el espectro electromagnético. La principal diferencia entre estos tipos de ondas electromagnéticas es la causa que lo genera. Desde las ondas de radio que se generan con la oscilación de un cristal a las microondas que se generan a través de válvulas especiales y aprovechando las distintas características de la onda electromagnética para sus diferentes usos. En esta parte de la materia, nos va a interesar únicamente la radiación térmica, que es la que abarca la parte del espectro electromagnético entre 0,3 y 100 micrómetros, ya que hay dos características principales que me definen a una onda electromagnética. Es la longitud de onda o la frecuencia, la que determina su comportamiento en base a la causa que lo genera. Ejemplos de estos pueden ser el Sol, que emite en un múltiplo de frecuencias y con una cierta radiación de potencia, el planeta Tierra mismo, o las personas que por estar arriba del 0 Kelvin están emitiendo radiación electromagnética y la vemos únicamente en el espectro visible, o también un fuego que está emitiendo radiación electromagnética. Para hacer un poco de historia, esta forma intuitiva de determinar la temperatura de color empezaba con los alfareros, que empezaban a ver las diferencias de temperatura que había cuando tenían distintas temperaturas el material con el que estaban trabajando. Podrían ver en cierta escala que a medida que subía la temperatura, los colores pasaban de un débil resplandor rojo hasta llegar a un tono a 1400 grados centígrados prácticamente de color blanco. Para poder medir estas temperaturas de color, hay distintos instrumentos, como por ejemplo el bolómetro, que se utiliza para medir la temperatura de distintos cuerpos celestes, o el pirómetro también para medir la temperatura en hornos de fundición, para determinar la temperatura dentro del mismo. Esto se hace por una comparación con una lámpara incandescente, la cual desaparece cuando coincide con la temperatura del mismo. Como la radiación es un fenómeno de efecto volumétrico, todos los cuerpos que empiezan a radiar se puede medir su potencia, su intensidad en función de los ejes densidad de potencia en vatios metros cúbicos por su longitud de onda. Es decir, que la potencia total irradiada por este cuerpo es la integral debajo de la curva que estamos viendo. La misma puede ser medida en función de su longitud de onda, lambda, o en función de su frecuencia f. Esta intensidad se hace también en base al cálculo de h, que es la constante de Planck, c, que es la velocidad de la luz, y t, que es la temperatura absoluta del cuerpo, y k, que es una constante para los materiales que están radiando. La relación existente entre la temperatura de color y la potencia que radian lo define la ley de Wien, la cual relaciona la longitud de onda con la raíz cuarta de su intensidad. Quiere decir que lo que podemos llegar a ver es
prácticamente el pico que vemos ahí en rojo y es lo que nos define a qué temperatura puede estar ese cuerpo. A medida que más temperatura tiene, como podemos observar, la integral debajo de la curva crece. Y a medida que disminuye, por ejemplo, como podemos ver una de 3000 Kelvin, que es una lámpara, esa potencia radiada va disminuyendo. Quiere decir que no solamente crece en intensidad, sino también que este pico con la temperatura, a medida que sube, se desplaza de izquierda y a medida que disminuye, se desplaza hacia la derecha. Para que puedan observar estas variaciones, va a quedar en el campus este pequeño applet, esta pequeña aplicación, para que puedan desplazar con ese cursor que tiene a la derecha distintos tipos de generadores de ondas electromagnéticas. Entonces, ahora, el H va a quedar definido por una constante sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, por el área por la temperatura a la cuarta. Quiere decir que ese cuerpo radia en base a esta constante, a su área y su temperatura absoluta a la cuarta. Es decir que ahora Q en función del tiempo va a ser igual a una constante epsilon por la constante de Stefan Boltzmann por su superficie por su temperatura absoluta a la cuarta. ¿A qué se refiere esta constante epsilon? A que no todos los cuerpos radian la totalidad de la energía que podrían, salvo el cuerpo negro, donde su epsilon es igual a 1. Que sería el único caso en el cual nos quedaría la ecuación anteriormente vista, que es la constante de Stefan-Boltzmann por el área por la temperatura absoluta a la cuarta. Pero todo cuerpo tiene o corresponde un balance con la temperatura que se encuentra alrededor, por ejemplo el gas que lo rodea o la zona donde está. Entonces el balance térmico que se establece entre los distintos cuerpos que están radiando es igual a epsilon por el sigma por el área por la diferencia de las temperaturas a la cuarta entre la superficie que está radiando y su temperatura alrededor. Esto se debe a un fenómeno que, como habíamos dicho, la radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben y transmiten en diversos grados la radiación. Esto quiere decir, si vemos el gráfico de la derecha, que la energía absorbida tiene un coeficiente igual a la que puede emitir y la reflejada es 1 menos el coeficiente de absortividad por la cantidad de corriente incidente. Esto quiere decir, por ejemplo, que para el aluminio pulido, su emisividad, que es muy baja, va a generar de que el aluminio refleje la mayoría de la energía que le llega y pueda emitir también muy poca. Pero, por ejemplo, si nos vamos a una pintura negra mate, vemos que tiene un coeficiente de emisividad de 0,96 a 0,98. Y la pintura blanca, de 0,80 a 0,95, nos da una indicación de por qué decimos que en verano no es conveniente usar remeras negras, ya que la misma absorbe mucha energía electromagnética. A modo de ejemplo, podemos tomar un alumno que se encuentra en su habitación, muy cómodo, y vamos a ver cuánto está emitiendo por convección y cuánto está emitiendo por radiación. Vamos a tomar que su superficie total es de 1,6 metros cuadrados, su temperatura corporal promedio con la ropa, etc., es de 29 grados centígrados y la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. El coeficiente de convección, por estar quieto en su habitación, podemos decir que es del orden de los 6 vatios por metro cuadrado. Y la emisividad que vamos a tomar es de un hombre gris, en promedio, que es de 0,95. Entonces, vamos a tener que por convección, vamos a tener H, 6 vatios metro cuadrado grados centígrados, por el área, 1,6 metros, por la diferencia de temperatura, que por convección está transfiriendo al medio 86,4 vatios. Y por radiación, multiplicando la constante Stefan Boltzmann por su coeficiente de emisividad, que en este caso establecimos 0,95 por la diferencia de sus temperaturas a la cuarta, nos da que por radiación está emitiendo 81,7 vatios. Es decir, un total de 168 vatios. Una lámpara bastante importante. Y para redondear el tema de la fecha, tenemos que establecer que la onda electromagnética es emitida por cualquier cuerpo arriba de 0 Kelvin y no necesita un medio para transportarse
y depende del coeficiente de emisividad del cuerpo, de la constante Stefan Boltzmann y la diferencia de temperaturas a la cuarta con el medio que lo rodea.